Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante. Vamos a hacer un recorrido totalmente imparcial y estructurado sobre esa enorme tensión que existe entre la elección humana y el control del Estado. Todo esto, claro, tomando como base el Londres futurista que Anthony Burgess imaginó. La gran pregunta aquí es, ¿hasta dónde debería llegar una sociedad para erradicar el crimen? Así que vamos a desglosar exactamente cómo la historia original aborda este intensísimo debate ético a través de su protagonista. Para arrancar, adentrémonos en el dilema filosófico central de la obra. Piénsenlo por un segundo. ¿Es mejor elegir ser malo o ser obligado a ser bueno? Este es literalmente el corazón que late detrás de toda la historia. Nos empuja a cuestionarnos si la bondad tiene algún valor real, algún mérito, si ni siquiera existe la opción de elegir la maldad. Es un concepto bastante perturbador, la verdad, pero absolutamente fascinante de analizar. Número 1. Juventud y ultraviolencia. Para ponernos un poco en contexto y establecer el escenario, imagínense una metrópolis distópica, gobernada bajo un régimen de corte socialista, donde el crimen juvenil está totalmente fuera de control. Y es justo aquí donde conocemos a Alex, un chico de apenas 15 años que junto a su pandilla se dedica a sembrar el caos absoluto por las calles sin una sola gota de remordimiento. ¿Y saben qué es interesantísimo? El lenguaje mismo en esta sociedad actúa como una barrera. Resulta que Alex y sus amigos, Dim, Pete y Georgie, no hablan como adolescentes comunes, para nada. Utilizan el natsat, que es una jerga muy particular con una fuerte influencia eslava. Antes de salir a cometer sus crímenes, siempre se reúnen en el Korova Milk Bar para beber leche adulterada con drogas, y usan este idioma en clave básicamente para aislarse y desconectarse por completo del resto de los ciudadanos. Es todo un elemento cultural que define quiénes son. Todo esto nos lleva a ver unos contrastes totalmente desconcertantes en nuestro personaje principal. Por un lado tenemos a alguien que comete actos de una violencia horrenda. Estamos hablando de darle palizas a ancianos, de peleas territoriales brutales y la aterradora invasión a la casa rural de un autor llamado F. Alexander, al que golpean salvajemente. Pero luego, por otro lado, este mismo chico tiene una apreciación casi sagrada por la música clásica. O sea, él literalmente imagina sus actos de brutalidad y agresión sexual como si fueran una coreografía al ritmo de Beethoven. Es en esencia un depredador sumamente sofisticado. 14 años. Ese es el número que frena en seco el reinado de terror de Alex. Resulta que, durante un asalto en la casa de una anciana adinerada, su propia pandilla decide traicionarlo. Lo ciegan temporalmente y lo dejan ahí, a merced de una policía que está más que dispuesta a usar la fuerza bruta. La tragedia escala porque la víctima del robo fallece tras el altercado, así que con solo 15 años de edad, Alex recibe una condena de 14 años en una prisión estatal por asesinato. Y al cruzar las puertas del sistema penal, la identidad de Alex simplemente desaparece. 6, 6, 5, 5, 3, 2, 1. Eso es todo lo que queda de él. El Estado básicamente lo categoriza y lo reduce a una simple cifra. Pasa 2 años lidiando con guardias sádicos, haciendo labores inútiles y conviviendo con otros prisioneros sumamente peligrosos. Mientras tanto, finge tener interés en la Biblia, pero solo lo hace para alimentar en secreto sus propias fantasías violentas. Todo este encierro culmina en una terrible pelea de celda donde Alex termina asesinando a un nuevo prisionero. Número 2. La técnica Ludovico. Después de ese homicidio interno, las cosas toman un giro oscuro. El poderoso ministro del Interior visita la prisión buscando soluciones rápidas y radicales para el problema de la sobrepoblación y el crimen. ¿Y qué decide? Pues usar a Alex como conejillo de Indias para un tratamiento psicológico experimental totalmente nuevo. Es justo aquí donde surge un escepticismo ético crucial en la historia. El capellán de la prisión se convierte básicamente en la única voz de la razón. Él advierte que si le quitas a alguien el poder de elegir entre el bien y el mal, ese individuo simplemente deja de ser verdaderamente humano. Pero claro, a un impetuoso Alex esto no le importa en lo más mínimo. Para él, firmar los papeles es solo un trámite más. Ignora por completo las advertencias morales porque está totalmente cegado por el deseo de recuperar su libertad sin importar el precio. Así que comienza el tratamiento. Y la verdad, el método que implementa el sádico Dr. Brodsky es horriblemente clínico y dura unas 2 semanas. Primero a Alex le inyectan drogas que le provocan unas náuseas extremas. Después lo atan a una silla, le obligan a mantener los ojos abiertos usando unas pinzas y lo fuerzan a ver atrocidades en pantalla. Y como si eso no fuera suficiente, le ponen su amada música clásica de fondo. Entonces el pobre Beethoven queda entrelazado en su cerebro con un asco físico paralizante. Al final, la simple idea de la violencia lo hace sentir, literalmente, al borde de la muerte. Como se imaginarán, el cambio es drástico.
El gobierno totalitario no pierde el tiempo y exhibe a este nuevo Alex ante una audiencia como si fuera su máximo trofeo político. Lo celebran como el experimento perfecto, la cura definitiva para erradicar el crimen de una vez por todas. Sin embargo, esta supuesta curación tiene un costo altísimo. Significa que a este individuo le han extirpado por completo su voluntad. Ya no es capaz de defenderse de un ataque físico y ni siquiera puede escuchar una sinfonía sin sufrir unas arcadas incontrolables. Número 3. Curado pero vulnerable. Ahora que el Estado ha neutralizado totalmente su capacidad para ejercer la violencia, liberar a este joven de vuelta a la sociedad crea el escenario perfecto para una trágica y brutal inversión de roles. O sea, veamos cómo se desarrolla esto, porque la espiral descendente es rapidísima. Al salir, la total indefensión de Alex lo deja completamente a merced de todos sus pecados pasados. El mismo día de su liberación, descubre que sus propios padres alquilaron su cuarto y lo han reemplazado por un nuevo inquilino. Solo unos días después, un anciano al que había agredido en el pasado lidera una turba para darle una paliza en la biblioteca pública. Y de forma horriblemente irónica, cuando la policía llega a intervenir, resulta que los oficiales son nada más y nada menos que sus antiguos compañeros de pandilla, Dim y Billy Boy, quienes se lo llevan al campo y lo torturan sin piedad. Así que, destrozado y dado por muerto, Alex termina buscando refugio en una casa rural que resulta muy familiar. Número 4. Peones políticos y traición. Llegados a este punto, se vuelve súper evidente que la manipulación va mucho más allá del gobierno en el poder. La oposición política liberal también está más que ansiosa por usar a un individuo quebrado como un peón para avanzar en sus propias agendas ideológicas. Es clave recordar de quién es la casa rural a la que Alex llega sangrando. Pertenece a F. Alexander, exactamente el mismo autor cuya esposa falleció tras ser brutalizada por Alex años atrás. Al principio el autor no reconoce el rostro de su atacante porque solo había leído sobre el caso en los periódicos. Y como él actúa como líder intelectual de la disidencia liberal, decide acoger al chico con los brazos abiertos. Pero ojo, su verdadero plan es usar el evidente sufrimiento de Alex como propaganda letal para destruir por completo la credibilidad del gobierno actual. Y aquí es donde la ironía se vuelve brutal. Resulta que a Alex se le escapa una palabra en náhuatl y ese pequeño desliz delata su verdadera identidad. En ese instante, cualquier rastro de piedad que el autor pudiera tener se evapora por completo. La facción opositora no duda en convertir el condicionamiento del Estado en su propia arma. Encierran al joven en un apartamento y le reproducen música clásica a todo volumen sin parar, justo al lado de una ventana abierta, sabiendo perfectamente la agonía biológica que esto le provoca. Su objetivo es muy claro. Quieren empujar a Alex al suicidio para crear un mártir público y arruinarle las elecciones al gobierno. Y bueno, Alex, totalmente destrozado por el dolor insoportable, termina saltando por la ventana. Número 5. La transformación final. Milagrosamente, la caída no es fatal, y esto da inicio a una serie de eventos increíbles, desde una cama de hospital que terminan revirtiendo por completo todo el tablero político y personal de nuestra historia. Claro, imagínense el escándalo mediático por este intento de suicidio. El ministro del Interior se ve obligado a intervenir directamente. Así que, mientras Alex esté inconsciente y recuperándose, los equipos médicos entran en acción y revierten en secreto todo el condicionamiento psicológico de la técnica Ludovico. Luego, el Estado orquesta una elaborada sesión fotográfica, pura publicidad, con un Alex sonriente diciéndole al mundo que han salvado al chico. ¿Y qué pasa con el autor liberal F. Alexander? Lo encierran de forma permanente bajo la conveniente excusa de la seguridad estatal. Una vez más, el gobierno asegura su poder absoluto. Y bueno, ahora que está libre del tratamiento, adivinen qué pasa. La verdadera y cruda naturaleza de Alex resurge con toda su fuerza. Vuelve a ser exactamente el mismo depredador inalterado de antes. De hecho, recluta una nueva pandilla y, para rematar, acepta un comodísimo trabajo que le da al gobierno como recompensa por haber sido dócil ante las cámaras. La violencia y la música sinfónica vuelven a fusionarse en su mente como una fuente de deleite absoluto. Esto nos confirma, tal como lo señala el análisis literario de esta obra, que la maldad sigue profundamente arraigada en él, simplemente por pura y libre elección. Pero justo cuando parece que este ciclo de ultraviolencia no va a terminar nunca, ocurre un giro de lo más mundano y sorprendente. Una noche cualquiera, Alex se cruza con su viejo secuaz, Pete, y resulta que Pete ahora lleva una vida súper común, es de clase media, está casado, tiene una rutina estable. Y este encuentro tan simple actúa como un catalizador silencioso en la mente de Alex. De repente, la sangre, las palizas y toda esa adrenalina criminal simplemente pierden su brillo. Alex se siente agotado, genuinamente aburrido de todo eso, y empieza a desear formar su propia familia.
Y así, después de navegar por este inmenso laberinto de debates sobre el libre albedrío, las torturas clínicas y todas esas turbias maquinaciones políticas de ambos bandos, resulta que lo único que realmente apagó la sed de violencia de Alex fue el simple paso del tiempo, crecer. Lo cual nos deja con una reflexión final ineludible. ¿Tiene alguna justificación ética que el Estado torture a sus ciudadanos para imponerles una falsa moralidad? ¿O es un esfuerzo inútil intentar controlar a la fuerza lo que el simple proceso natural de madurar resuelve por sí solo? Es un pensamiento bastante profundo para llevarnos hoy.